La variable medias lunas también funcionó bien. Bueno, mira, si estamos a tiempo y tenemos buenas medias lunas, ya el Congreso es un éxito. Así que, bueno. Bueno, vamos a comenzar con las últimas actividades de estos 2 días intensísimos de Congreso. Sí, vamos cerrando la puerta. Vamos cerrando la puerta. Vamos a comenzar, como decía, con estas 2 últimas actividades del Congreso antes del acto de cierre. Fuimos recorriendo varias temáticas dentro de lo que es la ingeniería industrial, de lo que es el campo de incumbencia, y no podía faltar el sector energético, la energía, por creo que 2 razones, y bueno, acá nuestra expositora lo va a explicar con mucha más claridad. La primera es la importancia que tiene la energía dentro de la ingeniería. En algún momento, cuando me pidieron, bueno, ¿cuál es la base de la ingeniería? Dije materiales y energía. O sea, uno empieza a recorrer toda la currícula de cualquier carrera de ingeniería y los 2 pilares son dominar los materiales y dominar la energía. Eso sería un poco la parte curricular. La importancia de la energía en nuestro país, en la Argentina, con un potencial energético enorme. Y la otra razón es lo que fuimos viendo, al menos desde la UCA, en los últimos años, la cantidad de graduados y graduadas que están trabajando en el sector energético, como sector general, como sector de negocio. Con lo cual, invitamos a participar, digamos, a la ingeniera Victoria Savioni, de la empresa Compañía General de Combustibles. Ella se va a ir presentando mejor como para explicarnos cuál es su posición, su background, y para que nos hable un poco, una reflexión. O sea, la idea de esta charla es reflexionar un poco acerca del potencial energético en la Argentina, el sector energético, y le pusimos como nombre la industria energética, o sea, para caracterizarlo justamente como una industria, como si fuera una cadena de suministros más que nos llega a nuestro servicio a través de esta industria energética. Así, bueno, Victoria, bienvenida y adelante. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la UCA por la invitación a participar hoy aquí. Es un honor poder estar compartiendo con ustedes y creo que es doble honor siendo viernes a las 5 de la tarde. Así que muchas gracias por eso también. Bueno, yo me presento muy rápidamente. Mi nombre es Victoria Savioni, yo soy ingeniera industrial, graduada del ITBA. Me gradué en el año 2005. Y desde antes incluso de graduarme me inmersé en el mundo de la energía. Llegué al mundo de la energía por casualidad, pero una vez que lo descubrí, nunca más me quise ir, básicamente porque yo personalmente creo que la industria energética tiene un poder de transformar realidades enorme, que en particular para cualquier sociedad, tener o no tener energía puede definirle mucho de su destino, y particularmente en Argentina tenemos la potencialidad de transformar la realidad de nuestro país a partir de desarrollar los recursos energéticos de manera abundante, competitiva, diversa, y no solo para nuestro país, sino para todo el mundo. Así que bueno, a lo largo de mi carrera trabajé en diversas industrias siempre asociadas al petróleo, y particularmente hoy me desempeño en Compañía General de Combustibles como VP comercial. Estoy a cargo de todo el negocio de Compañía General de Combustibles, que es una empresa de un grupo local que está presente hace más de 100 años en la Argentina. Somos principalmente un operador upstream en el sur de la República Argentina, pero también tenemos participación en Vaca Muerta desde hace muy poco, y también participamos en todo lo que es el sector de midstream, de transporte de gas, tanto dentro de la República Argentina como en particular aquel gasoducto que conecta la producción de Vaca Muerta de gas con Santiago de Chile. Así que bueno, mi idea para hoy es poder reflexionar en un pantallazo acerca del potencial de la industria en Argentina, y en particular asociarlo en cómo desde la ingeniería industrial podemos aportar como ingenieros
al desarrollo de este sector. ¿Me quedó? Bueno, básicamente para empezar me parecía importante traer a la reflexión un concepto que está desarrollado por el World Energy Council desde hace ya varios años y que tiene que ver con mirar a la energía desde 3 aspectos, pilares y fundamentales que conviven entre ellos y que es necesario balancear, que tiene que ver con, por un lado, la seguridad energética, por el otro, la equidad energética y por último, la sustentabilidad ambiental. Seguridad energética que tiene más que ver con poder suplir las necesidades de energía de una región sin interrupciones y de alguna manera algunos drivers asociados a eso tienen que ver con cuánta dependencia o independencia de las importaciones tiene un país para asegurar su seguridad energética, qué tan diversa es su matriz, si depende de una o de varias fuentes, y entre ellos también, sobre todo para el concepto de las interrupciones, si cuenta o no con sistemas de almacenamiento que puedan dar backup y reserva para los momentos de necesidad puntual, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez más la energía, dependiendo del segmento que lo consuma, necesita de flexibilidades de abastecimiento porque es flexible su consumo y muchas veces no se puede anticipar. Desde el lado de la equidad energética, este concepto tiene más que ver con qué tan accesible y masivo es ese acceso de las personas a ese suministro y a qué precios justos y competitivos puede acceder la población a esa equidad. Y respecto de la sustentabilidad, claramente es cómo todas estas operaciones y este consumo energético se realiza teniendo en cuenta el cuidado del ambiente y la sustentabilidad a futuro de todo ese suministro. Esto es importante, pues vamos a volver porque tiene mucho que ver cómo se piensa esto en cómo los distintos países resuelven su sistema de abastecimiento energético. Una foto año 2024 de la energía en el mundo muestra que en el mundo se consumieron 2.770 millones de barriles equivalente por día, casi la mitad de esto en Asia y en particular más de un cuarto del consumo en China. Y sobre todo si uno mira la evolución, claramente China aparece como un gran consumidor actual y futuro demandante de energía para su desarrollo. De ese consumo, Argentina internamente representa el 0,05%. Y lo que es interesante ver también es que ese ritmo promedio de crecimiento mundial en los últimos 10 años ha sido del 1,3%, y cuando uno proyecta hacia adelante, a partir más o menos del año 2035, que queda como más introducida la electrificación de los distintos consumos y también la combinación con la eficiencia del consumo, este consumo se estabiliza a futuro, y lo interesante también es cómo dejan de tener preponderancia los consumos históricos fósiles como el carbón, el petróleo y el gas para ir dando lugar a estas energías cada vez más limpias y más sustentables, que son las energías renovables, con el afán de reducir las emisiones a nivel global. Y aquí, atado con lo anterior, listé algunos países con su mix de consumo, que de alguna manera esto trae a la mesa de que cada país afianza el suministro teniendo en cuenta qué recurso tiene disponible, en parte para desarrollar sus economías y en parte para reducir esa dependencia de la importación respecto de ambos países, y cómo también se piensa para balancear esos 3 puntos del trilema energético de seguridad, accesibilidad y medio ambiente, de maneras que si uno mira cada país individualmente, la foto es bastante distinta. Por ejemplo, China, aquí no sé si hay un puntero, China, que se ve arriba del todo lo negro es carbón, lo que sigue es Medio Oeste, grandes reservas de gas y de petróleo, en rojo petróleo, en naranja gas, prácticamente todo su consumo es fósil. Rusia bastante parecido, Suecia, Finlandia, Francia tienen una gran participación de energía nuclear. Brasil se ve la barra azul con su dependencia hídrica, y Argentina, naturalmente, con toda la participación que le pesa sobre, naturalmente, históricamente, nuestro consumo atado a los hidrocarburos.
Particularmente Argentina, y haciendo zoom en el año pasado, tenemos una participación de hidrocarburos de 85% en la producción primaria, de los cuales más de la mitad es gas. Tenemos mucho consumo de gas asociado a la calefacción, a los usuarios residenciales, que no es algo muy común en los países. El petróleo con el 32%, la hidráulica y el resto de las energías, sobre todo la solar y la eólica, penetrando fuerte en los últimos años, pero en la participación global todavía con un peso bastante residual. Y cuando lo miramos respecto del consumo interno, vemos bastante diversificados los distintos destinos finales. La industria, el consumo residencial y el transporte, y también una presencia muy importante del agro en todo lo que es el consumo de gasoil. 1,7 millones de barriles equivalentes por día es lo que produce, 1,07 es lo que consume, la diferencia son exportaciones sobre todo de gas y de petróleo. Personalmente pienso, el potencial argentino, el desafío que tenemos es cómo abastecernos y abastecer a los demás, a otros países, de energía variada, flexible, competitiva y abundante. Aquí pretendí ejemplificar la cantidad de potencial que tenemos en Argentina y seguramente, seguro, no están todos, pero tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos viento, tenemos hidro, tenemos potencial de hidrógeno, tenemos energía solar, tenemos conexión al mar en toda la costa atlántica para darle destino internacional a nuestros productos y tenemos toda la reserva de litio. En particular, sobre los recursos no convencionales que están conocidos últimamente, Vaca Muerta en particular, 300 TCF de gas, que corresponden a más de 180 años del consumo que tenemos en Argentina, si lo desarrolláramos todo, y en petróleo también más de 60 años de consumo interno. Del lado eólico, en la Patagonia tenemos los vientos más fuertes y sobre todo constantes que necesita un desarrollo eólico para producir energía eléctrica, el recurso solar en el norte de la Argentina, récord de clase mundial, los recursos de litio, que junto con Bolivia y Chile tienen casi el 50% de las reservas del mundo, y incorporé este concepto de la posición estratégica con la salida al Atlántico y también respecto del Cono Sur por interconexiones que tiene el sistema ya hoy con los países vecinos que también le generan la potencialidad de poder resolver parte de los consumos de nuestros países vecinos. Respecto de cómo este potencial puede evolucionar en el mundo, aquí yo cité algunos escenarios, hay muchas empresas y asociaciones que proyectan distintos escenarios energéticos al 2050 con ritmos de decarbonización en uno y en otro caso más acelerados, menos acelerados. Esto en particular son los de BP, pero más allá de eso lo que me interesaba mostrar es que en todos los escenarios el petróleo y el gas a futuro quedan en más o en menos proporción, dependiendo de qué tanto penetraron los renovables, pero son recursos que el mundo va a seguir demandando para abastecer su crecimiento energético. Del lado, por ejemplo, de algo más no renovable, como es el hidrógeno, obviamente penetrando es lo que se ve en azul y en verde a medida que estos escenarios de decarbonización se aceleran. Los flujos de LNG, que es este gas licuado que permite abastecer no solo al territorio propio, sino al mundo, se van a duplicar hacia el año 2050. Y desde el lado de la tendencia global de la energía sigue creciendo, cambiando su mix, bajando la participación del petróleo, en participación, pero no en cantidades necesariamente, y obviamente aumentando las de gas y las de renovables. Con lo cual, para el mundo, todos estos recursos que yo listaba antes van a ser demandados de parte del mundo. Y en la zona regional, acá también me interesaba marcar que hay mucha infraestructura que hoy ya existe de interconexión energética entre los países. Tenemos 5 gasoductos que nos conectan con Chile en los distintos estadios, en el norte, en el centro y en el sur. Tenemos gasoductos que nos conectan con Bolivia, desde Bolivia está conectado Brasil.
tenemos gasoductos que nos conectan con Uruguay y tenemos toda la costa argentina para establecer proyectos de licuefacción que puedan subir ese gas a la región en las terminales de regasificación que hoy la región ya tiene instaladas. Y también tenemos muchas interconexiones eléctricas, incluso centrales binacionales, que también pueden aprovechar las lógicas de, por ejemplo, en horas diurnas, cuando el solar es excedente respecto a los consumos locales, poder hacer exportaciones de ese producto, y en horas nocturnas que el país reciba gas para backupear el sol que se fue, etcétera, etcétera. Todas estas interconexiones, naturalmente, permiten acelerar los tiempos de los proyectos y también reducir las inversiones asociadas, porque en general se puede tratar de optimizar solamente lo que ya existe y no necesariamente construirlo desde cero. Bueno, un poco con esa mirada del mapa de la energía, lo que aquí se me ocurría era tratar de listar, que aquí, confieso, estuve en internet buscando en los distintos sitios de las distintas universidades que dictan la carrera de Ingeniería Industrial la descripción del perfil del egresado, y aquí tomé algunas de esas, de cada una de esas universidades, solo por ser algunas, porque sabemos que el ingeniero industrial tiene un amplio espectro de aplicación de sus conocimientos, y estas me parecieron en particular interesantes porque creo que todas ellas pueden aportar a lo que necesitamos en la energía que ocurra. El egresado tiene la capacidad de desarrollar y gestionar proyectos, y muy importante, el trabajo interdisciplinario, gestionar y certificar calidad, seguridad, mejora continua de procesos, aumentar productividades, reducir costos y desperdicios, crear para encontrar la mejor solución, sino transformar el entorno tecnológico, económico, ambiental y social, decisiones basadas en datos, emprender, diseñar, modelar instalaciones para producción, distribución y comercialización, y pensamiento crítico y analítico. Aquí me permití tomar un ejemplo, que es de la cadena de hidrocarburos. Y como bien decía Alejandro, esto es una industria, porque es una cadena de todos los procesos que tienen que ocurrir para que esa, en este caso, molécula de petróleo crudo se transforme en una lamparita que se enciende en una casa o en una disponibilidad de gas para un proceso productivo o lo que sea. La cadena de hidrocarburos en general la dividimos en tres conceptos: el upstream, el midstream y el downstream. En el upstream hay que explorar el petróleo, encontrarlo, buscar la manera de producirlo, abastecer de energía eléctrica el pozo, de agua, gestionar los residuos, monitorear el medio ambiente. En el caso del midstream, cómo transportamos esos fluidos desde la zona de producción hasta la zona de procesamiento. Hay que comprimirlo, hay que controlar la calidad, hay que licuarlo si lo queremos poner en un barco para llevarlo al mundo, hay que almacenarlo. Y en el caso del downstream, la típica refinería, pero otros procesos industriales que reciban esos productos, los buques, las mediciones, el expendio, la distribución. Acá, en todo eso que yo listé, yo creo que hay un ingeniero industrial presente, o puede haberlo. En el supply de materias primas, por ejemplo, hoy hay todo un desafío en Vaca Muerta sobre cómo hacemos llegar la arena a los pozos, las rutas, los camiones, si armamos un tren para hacerlo más eficiente, hacerlo en escala y reducir costos, la seguridad del medio ambiente, la ingeniería contractual, en esto que yo decía, las demandas no son todas iguales, cada cliente tiene su necesidad, la ingeniería regulatoria en todo lo que es la integración regional y la sostenibilidad de reglas para poder repagar estos proyectos que requieren mucha inversión y mucho tiempo. Son proyectos de muy alta inversión. Se estima que para desarrollar Vaca Muerta en los próximos años vamos a necesitar más de 10.000 millones de dólares por año de CAPEX. Esa financiación en el mundo no está. Tenemos que ser capaces de generar proyectos atractivos y competitivos para que esa financiación venga para acá y no quede en otro lado. Desarrollar toda la tecnología, que prueba de eso es toda la fractura hidráulica y demás, que permitió bajar los costos en Vaca Muerta a escala muy grande para permitir que esos desarrollos se vuelvan incluso más competitivos que en Estados Unidos. Toda la implementación de inteligencia artificial e innovación, la integración de las comunidades, este concepto de poder operar junto con las comunidades y trabajar en conjunto para desarrollar
esas sociedades, y este concepto de aprendizaje intercompati, este trabajo colaborativo que yo mencionaba antes. Cada vez más se ve cómo las empresas no compiten entre ellas, sino que trabajan en conjunto para hacer despegar, porque este recurso es tan grande que a Argentina claramente le queda chico. Lo tenemos que poder exportar al mundo, lo tenemos que poder mostrar, lo tenemos que hacer atractivo. Para eso toda la cooperación de las distintas empresas en las distintas etapas, generando y gestionando y combinando eficiencias, permiten que los productos puedan tener su destino en el mundo, y para eso hay que hacer un trabajo colaborativo que requiere de la visión de este integrador que conoce el lenguaje de todas las partes para poder llevar esos trabajos a cabo. Un resumen, esta visión sistémica y adaptable, optimizando los recursos, gestionando estos proyectos multidisciplinarios, la innovación, esta articulación entre la industria, la sostenibilidad, la sociedad y la misma energía, y la necesidad del talento. Eso es un punto muy clave que está siendo detectado y que va a ser necesario muchísimo talento especializado técnicamente para poder desarrollar todos los procesos que necesitamos desarrollar de distintas fuentes y de distintos tipos para hacer desempeñar el futuro de la energía. Algunos desafíos particulares que detectamos, esta cuestión de la inversión y del financiamiento, que necesitamos que sean estables y sean competitivos, toda la infraestructura que es crítica, el tendido de gasoductos de las líneas eléctricas, los puertos, las conectividades, la regulación, la estabilidad de la macro para atraer las inversiones. Este tema de sostenibilidad y licencia social para operar, hoy las comunidades están cada vez más involucradas en la zona y exigen y requieren un comportamiento cada vez más prolijo de las operadoras para desarrollar y darle sustentabilidad a las operaciones, y el concepto de la ventana de oportunidad para la transición energética. Si recuerdan en el gráfico del principio que se veía que irrumpen las renovables y demás, hay un tiempo corto para que esto lo podamos implementar. Entonces, tenemos que ser capaces de establecer lo que necesitamos establecer para desarrollarlo en el tiempo que el mundo va a requerir para no llegar tarde. Algunas oportunidades muy concretas: exportar GNL hacia Asia, hacia Europa, industrializar el litio, desarrollar las baterías para el backup de esas intermitencias que nos dan el viento y el sol, el hidrógeno verde con todo el potencial eólico que tenemos en el sur del país. Ahí hay todo un desafío de materiales para contener esa molécula y poder transportarla a otros lados del mundo. Y toda la cuestión de la innovación, la digitalización y la eficiencia energética para también optimizar esos consumos. Aquí saqué algunas fotos, todas estas son de este año, para que podamos ver la velocidad a lo que esto se mueve y la cantidad de cosas que están ocurriendo hoy con la energía. Traté de destacar cuestiones que son económicas, como las divisas, cuestiones que son técnicas, como revertir un gasoducto, cuestiones que son de regulación, permisos para exportar GNL a plazo, gestiones que son de infraestructura, como desarrollar nuevas rutas, gestiones académicas, falta personal calificado, gestiones técnicas, se rompieron los récords de velocidad de fractura en vaca muerta para poder acelerar esas perforaciones, y la gestión de la colaboración de los equipos. Se decidió hace muy poco el desarrollo de un oleoducto, que es el Vaca Muerta Oil Sur, donde hay 8 petroleras que se juntaron para poder desarrollar este proyecto en conjunto, para volver más económico el desarrollo de petróleo no convencional desde la cuenca neuquina. 22.000 millones de dólares para el 2032 se estima que esta industria puede generar, es casi otro campo. Entonces, para resumir, y esto es una visión muy personal que tengo, vuelvo a lo mismo: la energía nos permite trabajar en este mundo, nos permite dejar la huella, trascender, que sea trascendente nuestro aporte para el futuro de las sociedades, para el futuro no solo de la Argentina
y de desarrollarnos internamente, sino también para aportar al mundo soluciones que les permita también desarrollar esas otras sociedades. Así que bueno, creo que con esto intenté tratar de transmitirles todo lo bueno que yo creo que el mundo energético tiene para dar, para trabajar en este mundo, y todo lo que la ingeniería industrial le puede dar a este mundo energético también. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme y por supuesto si tienen alguna pregunta a disposición ahora o después. Tomás, adelante. Yo tengo una pregunta, porque lo mencionaste cuando leí algo, cuando pusiste los recortes, pero la pregunta es, sacando lo que son insumos, ¿cuál es el mayor desafío o el mayor impedimento hoy a nivel, ya sea infraestructura, mano de obra especializada, que tiene Vaca Muerta para desarrollarse? ¿Sí? El impedimento, el desafío. Para mí el desafío es, hay mucho de desafío desde la macro, desde poder establecer reglas claras que a un inversor le permitan tener seguridad de que eso que invierte, sobre todo en todo lo que son infraestructuras que obviamente quedan definitivas, instaladas y demás, y es muy difícil relocalizarlas, esta advertencia de seguridad de reglas para que pueda darle continuidad a su inversión y lo que invierte y la rentabilidad que tenga la pueda aprovechar. Hay un desafío de financiamiento a nivel global por un tema de escasez de financiamiento para el nivel de inversiones que requieren estas infraestructuras y que compiten con otros proyectos en el mundo. No es solamente una cuestión de Argentina. El talento y el desafío desde el punto de vista técnico, Argentina ha mostrado que lo tiene muy bien instalado. Hay un desafío en cantidad de gente, de talento que se va a necesitar a futuro. Los profesionales de Argentina son buscados en todo el mundo, en parte por lo buenos que son como profesionales, pero además por este concepto de adaptabilidad que tiene el profesional argentino, que para un mundo que se mueve tan rápido, que esa misma tecnología con la que pensaste un proyecto a lo largo de que lo vas desarrollando tal vez ya cambió, toda esa mirada de este profesional flexible y adaptable también es muy requerida. Así que yo te diría, hay un tema de financiamiento, un tema de recurso técnico disponible, no porque no sea bueno, sino porque vamos a necesitar cantidad, un tema de reglas de juego y un tema de mercado. En el caso del petróleo crudo tal vez es más evidente porque es el petróleo no convencional se está instalando muy parecido al famoso WTI que rige el mundo en calidad y demás, es muy similar, entonces debería tener lugar en el mundo fácilmente. Ahí hay un desafío de distancias y de escalas para llegar competitivo a China, sobre todo, que es donde se va a requerir. En el caso del gas hay que generar nueva demanda. Y ahí todo el tema del desarrollo del GNL puede hacer la gran diferencia para llegar al mundo, y ahí toda la cuestión de infraestructura que se necesita para eso, respecto de puertos y demás, es muy grande. Entonces creo que también por ese lado está el desafío. No, por favor. Una doble pregunta. Te habla Juan José Grassi de la Universidad de Salvador. Primero, ¿vos considerás que ustedes están apuntando hacia lo que es el hidrógeno como combustible? La empresa es la primera pregunta, te vas a contestar. El segundo aspecto, ¿cómo andamos con el transporte del amoníaco para poder transportar como mochila al hidrógeno? Eso es algo que a nivel mundial, en particular te hablo por CGC, CGC dentro de sus ramas tiene una división en Europa, donde nosotros entendemos que eso se podía llegar a mover con más velocidad que en lo que es Latinoamérica, por un tema también de recursos económicos disponibles para fomentar todo el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Estamos estudiando bastante cómo hoy realmente uno puede desarrollar un producto que lo vuelva competitivo, que sea posible de repagar por el usuario final sin necesidad de esos incentivos o demás para volverlo autosustentable.
Tecnológicamente hay mucho para hacer todavía. Yo creo que va a tardar. Yo creo que va a tardar. Todo el tema de transportar amoníaco por el tema justamente del material y de que la molécula de hidrógeno se escapa, agrega sobrecostos para el transporte, para después volver a disolver eso en el lugar de destino y demás, que le agrega mucho sobrecosto, y hoy naturalmente eso no es competitivo. Ahora, con tantas cosas que se han desarrollado que no eran competitivas y ahora lo son, claramente esto es necesario que evolucione, pero en el tiempo yo creo que naturalmente no va a ser el vector de desarrollo, por lo menos para Argentina, el hidrógeno verde hoy. Hoy el vector de desarrollo para Argentina es el petróleo y el gas. Y la minería probablemente también un poquito más, con un poquitito más de lentitud, pero también. Hay mucho todavía para tecnológicamente y demás desarrollar a nivel mundial, como para que después se pueda instalar y ahí puedas tener una penetración importante. El recurso obviamente está, pero un poco lo que yo decía antes, cada país mira sus propios recursos y en qué es competitivo y qué necesita como país, que le habilita no solo el consumo energético, sino el desarrollo de la economía a través de ese consumo energético. Y para la Argentina, yo personalmente creo que eso es el petróleo y el gas, no el hidrógeno. José. Bueno, en primer lugar, agradecerte mucho porque diste un panorama muy rápido, pero muy potente de la industria y sobre todo del rol de los ingenieros en esa industria. Muchísimas gracias. Y quería hacer una pregunta, porque vos mencionaste la inteligencia artificial, imagino como un mecanismo de optimización de muchísimos procesos de tu industria, pero todas estas ideas de traer estos grandes centros de IA, ¿ustedes están mirando ese potencial? ¿Es algo real? ¿Es algo a mediano plazo, corto plazo? ¿Cómo lo analizan? No, es algo que... Sí. Esto de los centros de datos, hace 2 años había muy poquitos centros de datos que se empezaban a instalar. De hecho, en CGC vamos a inaugurar uno próximamente de muy poquitos megas, pero que en realidad en ese momento se pensaban como una solución para los venteos en boca de pozo de producciones que todavía son o de escala chica, que no ameritan la construcción de toda una línea de evacuación y demás, porque no se repaga. Entonces, como que era la solución para ir a buscar ese gas que no tenía destino, resolver una cuestión operativa en el yacimiento y disponer de eso para poder generar algo de energía eléctrica. Con el boom de ahora de la inteligencia artificial, hay mucho que ya se piensa al revés, sino que el centro de datos es una nueva demanda que va a haber que abastecer. Eso hasta hace 2 años no estaba. Y efectivamente, respecto del recurso competitivo, sobre todo del gas asociado a la producción de petróleo, que como yo decía, el petróleo tiene destino, pero al gas hay que generarle nueva demanda, es algo como que machea muy bien para resolver esa cuestión, y yo creo que se va a dar porque a nivel demanda global de procesamiento de datos, mucho incluso de lo que se pensaba para otros países, se está empezando a pensar a que mute a la Argentina o a la zona del cono sur, por una cuestión de competitividad, no solo del precio del gas, sino de otras fuentes como pueden ser el hidro y demás, que se necesita naturalmente un costo de materia prima muy competitivo. Así que yo creo que eso va a evolucionar muy rápidamente y muy favorablemente. Última pregunta de Mónica. Bueno, yo vengo un poco del origen mecánico, si bien soy directora de la carrera de Ingeniería Industrial, te pregunto, me voy un poquito para atrás, en el soporte que tienen ustedes en los proveedores. ¿Cómo ves vos el crecimiento de los proveedores? Porque muchas empresas son, en su mayoría, pymes, el nivel de calidad, competitividad, y eso se lo traccionan a ustedes, o cómo es tu visión, porque necesitan ese soporte también para poder hacer esta otra... Es gigante el soporte de los proveedores que se necesita y se va a necesitar. De hecho, no
Vaca Muerta en eso es un ejemplo y a veces a mí me lo preguntan. Hay una reserva de no convencional por fuera de Vaca Muerta que está en Santa Cruz, que es donde nosotros operamos, que se llama Palermo Aike, que es la segunda después de Vaca Muerta. Y justamente cuando nos preguntan sobre explorar eso y desarrollar eso, la primera respuesta que nosotros damos es: hay que desarrollar todo ese universo de supply que necesitan las operaciones que hoy en esa zona no existe y que, en contrario, en Neuquén se ha desarrollado muy rápidamente un sistema de nuevo colaborativo entre los proveedores y las compañías y demás, porque hay una necesidad permanente y cada vez más ampliada de recursos, materias primas, servicios que hay que desarrollar, y ahí en lo que es no solo lo técnico, sino también el oficio y demás, se va a necesitar muchísimo, y ahí efectivamente hay ciertas cuestiones que tal vez empresas más grandes y demás naturalmente pueden darle escala y ser más eficientes, pero yo imagino que ahí el universo va a seguir siendo muy ampliado de inmensidad de cosas que se necesitan, y que obviamente en la medida que las empresas hagan también trabajo colaborativo, no sé, las tuercas que se usen son las mismas en perfores acá, perfores allá y demás. Todo eso genera escala, genera eficiencia, genera velocidades de suministro, etcétera, que al fin y al cabo se traducen en mayor competitividad. Así que ese trabajo va a ser permanente y para mí, personalmente creo, no soy experta en supply chain, pero cada vez más creciente. Sí. Déjame hacer una. Que pregunten. Sí, perdón, vuelvo a preguntar. Está muy interesante. Muy interesante. Un poco más específico, y perdón que me presenté antes. Me llamo Tomás, te agradezco mucho la presentación, realmente estuvo muy buena. Y nada, si veo una repregunta de lo anterior, también yo trabajé 2 años en una empresa de servicios que viene a CMC como uno de sus principales clientes. Entonces, mi pregunta va más a, yo antes te pregunté los desafíos por ahí a nivel general, y usaste las políticas para inversores, o la infraestructura, los puertos. Pregunto más a, ¿cuáles son los desafíos desde la obtención? Desde la perforación, la exploración, perforación, cementación, fractura, más a ese nivel, Sí. no tanto a la posterior distribución. Sí, yo no soy experta técnica, pero sí te respondo muy conceptualmente. Hay 2 tipos de producciones, convencional y no convencional. La producción no convencional tiene desafíos que tienen más que ver con este modo factoría de producción, que tenés todos los servicios en el pozo yendo a buscar esa molécula, y el petróleo y el convencional, que es uno que ya viene muy depletado y demás, tiene desafíos de inyección secundaria, terciaria. Los costos de desarrollo de esos recursos son mucho mayores a los que tiene un no convencional, y también el desafío desde ese lado, y teniendo en cuenta de nuevo que ese recurso de financiación no es infinito, también el desafío me parece que es continuar encontrando las tecnologías que lo vuelvan a volver, perdón la redundancia, eficiente y reducido en costos, que permita seguir desarrollándolo. Sobre todo, y ahí tomo un punto más de mercado, hoy las refinerías de Argentina tienen un base load de petróleo pesado, que es un petróleo que se produce en la cuenca del Golfo de San Jorge y que tiene un origen convencional. Ese petróleo viene... bueno, ese petróleo declina y tiene un lifting cost, extraerlo, que probablemente sea de, 20 contra 5 que puede tener en Vaca Muerta. Entonces, tradicionalmente, una operadora, el atractivo va a ser ir a Vaca Muerta. Y si esos recursos no se alocan ahí y ese lifting cost no baja o demás, esa producción sigue declinando y vos vas a tener que importar ese petróleo, porque no lo podés sustituir por petróleo medanito de Neuquén. Entonces eso te genera requerimiento de divisas, costos de abastecimiento mucho más caro que el local, etc. Con lo cual el desafío es continuar trabajando sindicatos, gobierno, operadoras y obviamente la parte tecnológica para seguir siendo... desafiando las maneras de producir para volverlo eficiente y que pueda seguir extrayéndolo. Dos preguntas, un comentario en relación
a decir del refino. En el COINI anterior, el presidente de refinación de YPF habló de las modificaciones que tuvieron que hacer En la refinería para poder procesar el combustible de Vaca Muerta, que hoy es mayoritariamente lo que procesan ellos. Claro. Y ahora me ganó el santacruceño. Si crear el clúster de Vaca Muerta llevó alrededor de 15, entre 18 años más o menos, aprovechando esa curva de aprendizaje ya hecha, ¿cuánto tiempo estimás que podría generarse el clúster que permita desarrollar para el Muay? ¿Qué pregunta me hiciste? Eso depende de que los santacruceños cobren los sueldos. No, por supuesto. No, a ver, naturalmente va a haber se va a poder beneficiar de que no hay que arrancar de cero porque, no sé, Vaca Muerta arrancó perforando verticales, directamente, naturalmente, hay una parte de la curva de aprendizaje que se va a ver pre-recorrido y directamente vas a arrancar más adelante. No soy experta, no te puedo dar tiempos, pero sí te puedo contar el concepto de que hay que desarrollar todo el universo de provisión de servicios, de rutas, de materiales disponibles, de recursos que estén disponibles para trabajar ahí, para desarrollarlo, con lo cual naturalmente tiene su tiempo, todavía eso está en etapa de exploración, o sea que va a llevar unos cuantos años todavía poder ponerlo en valor. No, por favor. Yo simplemente quiero rescatar uno de los temas que vos hablaste, que es la necesidad de infraestructura. Estuve esta semana también en un congreso de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles y salió nuevamente el tema, ¿no? O sea, tenemos muchísimo como para mover cadenas de suministro, logística, pero necesitamos la infraestructura, que es fundamental. Así que ahí tenemos a los colegas ingenieros civiles para trabajar. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, una entrega del diploma. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y un presente. Nos sacamos una foto. Quedamos a la asesora para... Bueno, pasamos entonces a la segunda mesa. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, la idea era cerrar este congreso con un tema que nos viene interpelando a todos desde hace tiempo, que es esta famosa nueva cuarta, quinta ola de revolución industrial, ¿no? Hace unos años empezó a hablar de industria 4.0, después empezó a hablar de industria 5.0. Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial y bueno, un poco es ponernos al día de qué es lo que está pasando en todo este gran salto tecnológico. Y para charlar sobre esto, pensamos en dos personas que pudiera cada uno darnos un panorama, ayudarnos a pensar, ilustrarnos sobre dos cuestiones que yo creo que son claves. Una es la tecnología más hard, o sea, pensamos en robots, pensamos en sistemas automáticos, pensamos en una cantidad de cosas que son a fierros. Y otro es la tecnología un poco, no sé si llamarla soft, acá Pablo me va a corregir si es correcto o no, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Es decir, todo aquello que nos va de alguna manera relevando de esas decisiones tan repetitivas y bueno, que a través de un sistema de aprendizaje autónomo va tomando ese rol de tomar las decisiones. Si te parece, empezamos con Marcelo. Marcelo es ingeniero de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Así que, bueno, si querés hacer tu presentación. Bueno, la idea de Marcelo es que nos hable un poco más acerca de toda esta parte hard, más de infraestructura, qué es lo que se está haciendo, qué pasa a nivel argentino,
qué pasa en las pymes. Bueno, acá te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias, Alejandro, por invitarnos. Digamos, hoy vamos a hablar un poquito del impacto que tiene. En mi caso, yo voy a hablar un poquito de la pyme argentina, cómo la digitalización se puede llevar a una pyme. Es un tema, digamos, raro. La realidad es que yo en el 97 agarré, digamos, inicié mi etapa de catequización de la ISO 9000. Agarraba la ISO 9001, iba a las empresas, iba a ver a un señor, le decía, bueno, esto es la ISO 9001, usted va a mejorar un montón. El tipo decía, 8 menos 4, no me da ganancia. No, listo. Ya está, volví otro día. Y la verdad que no pasaba eso, o sea, no íbamos a avanzar con eso. Y la realidad es que la ISO salía en todos lados, pero nadie la implementaba. Todos hablaban de ISO 9000, todos hablaban de mejora continua, todos hablaban de calidad y nadie la implementaba. Entonces empezamos a analizar por qué. Porque bueno, que si uno lo veía directamente desde hacer la cuenta del kiosquero, de 8 menos 4 daba 4 y 8 menos 9 daba menos 1, no iba a funcionar nunca. Entonces, un poco, hoy hablando con Pablo, charlamos de esto, bueno, digamos, hoy pasa algo parecido. Hoy pasa algo parecido con la inteligencia artificial. Existe, es cierto, pero no es rentable. Ustedes no van a ir a convencer a alguien que instale un sistema de digitalización de empresas directamente. Por muchos motivos, porque hicimos este trabajo en muchísimas pymes y lo hicimos en muchas empresas y se puede hacer, se puede avanzar, entiendo que sí. Un poco plantear este concepto, ¿no? Esta inteligencia artificial que tenemos ahora, bueno, es tremenda, pero la verdad es que cuando hacen la cuenta final no da ganancia o no da la ganancia que uno espera, ¿no es cierto? En ese caso. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, tiene otras indicaciones. Yo creo, y ahora le voy a pasar a Paulo un poco para que también se presente, que en este caso es como, una vez me explicó un profesor, un señor que en ese momento me guiaba en este concepto, hablando del año 89, y me decía, la realidad es que nadie va a querer tener menos calidad. Y ese es el vector. Nadie va a querer tener menos tecnología. Y es un vector. Nadie va a querer ensuciar el medio ambiente. Bueno, es otro vector. De esa manera hay que empezarlo a mirar un poquito desde ese punto de vista, de que la dirección, digamos, ya es inevitable. Se va a ir hacia tener más digitalización de empresas y se va a tener que ir hacia mayor cantidad de tecnología. Y esto no se va a detener. Nadie va a volver atrás y dejar de digitalizar, ni ustedes van a tirar su computadora o su dispositivo y van a comprarse una máquina de escribir. Vamos en un sentido y me parece que ese es el concepto de abordar. Y creo que acá, no sé, ahora dejar un poco esto, necesitamos compañía. Sería un poco el tema, ¿no? Hay alguien que te tiene que acompañar, como era el consultor en su momento en la ISO. Llegaba el consultor, todos nos poníamos de pie, nos peinábamos, lustrábamos los zapatos para recibirlo. Era una persona que venía a hacer una actividad que nosotros creíamos. Bueno, algo de esto debería ser, un poco iniciar la charla de esta manera. Paulo, perdón. Bueno, Marce, gracias. Buenas tardes, soy Paulo Strina. Trabajo quizá con una experiencia desde el lado en corporaciones, muchos años, ¿sí? Haciendo transformación digital interna y aprendiendo un poco de las cosas potables o más facilitadoras de una organización grande y también de los desafíos que tiene una organización grande. Y hace un tiempo que me dedico a consultoría de transformación digital y ahora sí trabajando más con empresas medianas y pequeñas. Y creo, conectando ahí con lo que decía Marcelo, de que hoy, de hecho, hay un dato, ¿no?, que habla de la rentabilidad de los proyectos de inteligencia artificial. El último estudio que hizo el MIT menciona que 95% de los proyectos no pasan la etapa de fase piloto y no otorgan, porque no otorgan el retorno de inversión que fue considerado o esperado, ¿no? Y de repente a mí me interesa traerlo sobre la mesa en este ámbito de ingeniería industrial,
el por qué en lo personal considero que eso no está trayendo buenos frutos y cómo nosotros podemos aportar desde nuestro perfil una forma de revertirlo, que es un abordaje integral que no solo contemple la tecnología, sino también dos puntos fundamentales que se integran, que son la visión del negocio y la cultura, la gestión cultural en torno a la adopción de esa tecnología, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, obviamente en esa visión sistémica de tecnología, negocio y cultura, el ingeniero industrial tiene un rol fundamental y ahí quizá dejar como esa primera posibilidad, ¿no? De tomar el protagonismo en un proceso de transformación digital creciente en donde realmente no se sabe muy bien lo que hacer. Como dice Marce, digamos, hoy ya todos entendemos cómo funciona la ISO 9001, pero evidentemente se están escribiendo los libros de, en este caso, inteligencia artificial, o ya ni siquiera eso, ¿no? Hoy hablábamos que ya no hay libro a dónde ir a buscar, ¿no? La experimentación es con la práctica y la decisión se toma en un entorno dinámico a medida que se va experimentando. Entonces ahí mi primer mensaje es tal vez el rol del ingeniero industrial paradójicamente toma una importancia muy grande sin quizá todavía tener un detalle máximo de los aspectos más técnicos de la inteligencia artificial, sino también de esto, ¿no? Ante ese entorno dinámico donde hay que implementar una mejora de negocio, cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, trayendo esta visión, digamos, de 3 puntos de tecnología, negocio y cultura, obviamente que hoy la tecnología que está de punta es la IA, pero cuando lo miramos a nivel de negocio, es esto que decía Marcelo, cómo poder hacer una gestión de un proyecto para que sea rentable desde el momento de la implementación, y a partir de ahí yo creo que entra mucho lo que son las metodologías ágiles para poder encontrar los proyectos mínimos pequeños de implementación de tecnología que agreguen valor y que vayan traccionando otras oportunidades ya siendo rentables desde minuto cero, ¿no? Entonces, un poco conectando con eso, ahí quizá preguntarte, Marce, por ahí en esas experiencias, ¿no? Desde el punto de vista de la visión de negocio, de cosas que en la experiencia trabajando con pymes hayan salido bien, mal, aprendizajes, anécdotas que nos puedan contar. Bien, te puedo contar algunas. La primera fue, iniciamos un proceso de implementación de 4.0, de una implementación y bueno, y arrancaba en $25.000. O sea, entonces cuando empezamos a hacer el cálculo sin asesoría, o sea, $25.000 así, a pelo, era nada más. O sea, $25.000. Entonces empezamos a escalar algunos proyectos, los proyectos, solo comprar el software era eso, las implementaciones lo llevaban a $50.000. Al cabo del primer año teníamos un costo de $129.000, $130.000, una cosa así. Y con la incorporación de los robots colaborativos y la asistencia, en ese momento no estaba todavía tan desarrollada la inteligencia artificial, llegábamos a los $250.000. Y cuando hacíamos la cuenta daba un 20% de rentabilidad en el sector operaciones. O sea que si yo, el 90% de mi costo era la materia prima, yo iba a mejorar el 20% de ese 10%. Entonces se nos empezó a presentar una realidad. Primero, la ilusión de digitalizar la empresa. Nadie estaba más ilusionado que yo de ir a digitalizar una empresa, nada me emocionaba más que hacerlo, nada me decía, no puede ser. Y es la desazón total, porque decís, ¿por qué hicimos todo este esfuerzo, laburamos? Y bueno, no, el camino recordé en ese momento que era la ISO, y bueno, y entiendo que es un poco así. Va a haber que, digamos, militar estos procesos. Hay que militarlos y hay que, bueno, trabajarlos para que, digamos, se puedan ejecutar. Y ahí empezamos a ver un poquito que yo creo que por ahí estaría bueno que por ahí Paulo cuente su experiencia, que bueno, que no era aplicar todo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que les cuento es, empezamos a hacer un análisis de poner robot en una empresa. Teníamos que triplicar la superficie de la fábrica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, había que darle espacio al robot. El robot no pasaba de costado así, no por las cosas, nada. Teníamos que darle todo un espacio a los robots para que se pudieran mover. Bueno, eso implicaba, y los espacios era triplicar la fábrica, la superficie de la fábrica. Ahora, después por otro lado, la mano de obra en Argentina era barata. Bueno, hay un montón de cosas, contexto, que la mano de obra es relativamente barata.
que la energía es relativamente barata, no me quiero meter en el campo de mi amiga que estaba ahí, que sabe mucho más que yo, pero realmente es económica y entonces era como un desafío, pero creo que esas son las cosas. Ahora, creo que después sí, por ahí Paulo nos va a decir ahora un poquito más, hay zonas donde uno sí empieza a ganar plata con la inteligencia artificial y con la digitalización de la empresa. Y sí llega a una conclusión, como fue con la ISO en su momento. Las empresas digitalizadas le van a comprar a las empresas que estén digitalizadas. No le van a comprar a otras. Como las empresas que tenían ISO, le iban a comprar a las empresas que tenían ISO. La empresa que se digitalice, va a haber un momento que vos no le vas a poder vender más a una empresa que esté digitalizada. Porque su forma de funcionamiento, su desarrollo tecnológico, todo, no lo vas a poder hacer. Entonces sí, por ahí contanos un poco, Pablo, en qué zonas ahí podemos nosotros entrar con esto, ¿no? Sí, y cómo, ¿no? Cómo ir hacia ese proceso y transitar el camino. Y acá lo conecto un poco con esto que hablaba de hacer una transformación cultural. El principal desafío que yo encuentro a la hora de adoptar tecnología tiene que ver más con la cultura y con el comportamiento humano que con un desafío tecnológico, porque implica que cambiemos la forma en que trabajamos y que resignifiquemos nuestro trabajo a partir de incorporar una tecnología, como en este caso la IA, para empoderarnos en cuanto a profesionales y no para que represente una amenaza, ¿no? Entonces, ese proceso de digitalización tiene que tener acompañado un proceso de transformación cultural y de adopción que tiene mucho de habilidades blandas. Hay una famosa curva de gestión del cambio que quizá la conocen, que tiene un pico inicial donde hay mucha expectativa por la tecnología. Después, claro, al principio la querés empezar a usar, no te sale, parece que no sirve, cae a un valle. Y el riesgo es si nos quedamos ahí, si abandonamos de alguna manera, como dijo Marcelo, si no lo militamos, si no termina siendo una cuestión de fe en algún momento, ¿no? Y esa cuestión de fe también hace que al insistir, y ahí obviamente el acompañamiento de consultoría para transitar ese proceso, para no desistir y para mostrar el camino, hace que esa curva después crezca y tenga una expansión muy positiva. Entonces, ese valle el que hay que superar y que probablemente es el que todos estos esfuerzos iniciales de inteligencia artificial que arrancan con un pico de expectativa y que después caen, este es el momento en el que hay que hacer el acompañamiento cultural y donde hay que hacer también la adopción, ¿no? La experimentación con la herramienta para poder aprenderla. Me parece fundamental eso porque hoy todo aprendizaje en torno a esta herramienta tiene que ser experimental. No, es imposible que haya teoría al respecto porque la semana que viene va a salir algo que va a modificar lo que brinda hoy esa herramienta. Entonces, evidentemente, esa es la nueva realidad y podemos resistirnos más, menos, nos puede gustar o no, pero es la nueva realidad y lo va a hacer no solo en torno a la tecnología digital, sino a otras cuestiones del mundo. Entonces, quizá ahí, en mi experiencia, cuando uno genera las condiciones para que en una organización, y acá vuelvo a conectar con las habilidades de un ingeniero industrial, para que haya un espacio de experimentación en torno a la incorporación de estas herramientas, para que haya espacio de experimentación en las universidades conectado con las necesidades reales de la industria, y en esa experimentación se genere conocimiento a partir del uso de la herramienta, se va a empezar a encontrar los puntos de valor más eficientes para el negocio y para que se conviertan en soluciones de sustentabilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, por ahí mi provocación en ese sentido es, hay que actuar y sobre la marcha tener la capacidad de ser consciente y poder ver cómo esto nos va modificando en cuanto a industria y tomar las decisiones. Es como ir arriba del tren colocando las vías de alguna manera, porque esa es la forma en que hoy se trabaja en la adopción de nuevas tecnologías, ¿sí? Ese es un poco mi mensaje desde el punto de vista de la gestión cultural de la adopción de estas nuevas herramientas. Sí, yo creo que también es una cuestión de fe. ¿Ustedes creen, que me imagino que todos creen en la inteligencia artificial porque ya le preguntaron alguna cosa importante o no? ¿Cómo estaba el análisis clínico, qué sé yo, algún tema súper importante, ¿no? ¿Cómo hago para pelearme con mi amiga?
O sea, qué sé yo, cosas que uno le podría preguntar. La realidad es que si yo le dijera, bueno, tienen su hijo y lo van a dejar al cuidado de la inteligencia artificial, de un salón que está, digamos, está supervisado por la inteligencia artificial, ¿lo dejarían? Digo, ¿se subirían a un auto autónomo? Es uno de los grandes desafíos. Posiblemente sí o posiblemente no, porque empezarían a pensar en un montón de cosas. Bueno, tiene que ver con esa adopción, con entender culturalmente lo que significa montarse en este proceso. Y lo primero que creo que hay que entender, y para eso hace falta el acompañamiento de alguien que esté mirando todo este tema, es que va a haber incertidumbre. ¿Está bien? Y en este concepto empieza que el empresario o la persona que quiera poner inteligencia o digitalizar su empresa va a tener que tomar riesgo, porque posiblemente gaste un montón de plata para automatizar todo el proceso de su producto y el producto queda obsolescente en 2 años o 3. Vino algo que lo reemplazó y invertí un montón de plata para ponerla y no sé. Si no estoy preparado para eso, me va a ser muy difícil. Entonces tendré que ver cómo hago para... Mi producto va a durar mucho, ¿en qué zonas? Ahora, tecnologías, millones. Hoy se puede hacer de todo con la inteligencia artificial, solo tienen que tener la plata. Ese es un problema. No sé, si por ahí tienen mucha plata y pero es difícil porque ese es el problema. ¿Qué se puede hacer? Todo. ¿Podemos tener un auto autónomo? Sí. ¿Es barato? No sé si es tan barato tenerlo. No sé, poner robot, podemos robotizar todo. ¿Podemos dotar de inteligencia artificial robot? Sí, también. Pero todo eso tiene un costo, y un costo en la energía, y un costo de mantenimiento, y un costo de aprendizaje. Y por otro lado, tenemos que ver dónde estamos nosotros parados hoy también en cuanto a nuestra relación con la tecnología. ¿Está bien? ¿Sí? Tenemos un problema. Ya sabemos que los artefactos son inteligentes. La impresora sabe cuando estás apurado. Básicamente, claramente, todos nos hemos dado cuenta que si estamos sin poder imprimir algo, sabemos claramente que sabe que está apurado y se trae el papel claramente, o la máquina se reinicia. Pero digo, más allá de eso, nosotros tenemos que tener un concepto de entender esta inteligencia artificial, que tiene una potencialidad tremenda como herramienta. Adoptarla, y yo coincido ahí con Paulo, el tema del cambio cultural. No nos gusta vivir en la incertidumbre, y la inteligencia artificial es incertidumbre. La tecnología es incertidumbre. La incorporación de la tecnología es incertidumbre. Porque si yo gastara hoy $100.000 en poner un programa para experiencia de usuario, y mi competencia compra $50.000 uno dentro de 2 meses que anda mucho mejor, perdí. ¿Y eso es tan loco o no? No, no es tan loco. Podría pasar dentro de 6 meses alguien desarrolle algo mucho más potente. Entonces, la inteligencia artificial va por ese camino, va por ese lado. Yo creo que ahí, vos tenés alguna experiencia, Paulo, con respecto a estos temas de usos, ¿no? Sí, bueno, igualmente yo creo que podemos dejar abierta la puerta si alguien tiene alguna pregunta o quiere traer un tema para que sea más un conversatorio. Buenas tardes. No habría que dejar de pensar analógicamente antes de digitalizar. Fíjate el pago en el supermercado. Se ha digitalizado y tardamos más. Hace un estudio de método y tiempo que son 4 o 5 minutos por pago. Es decir, me parece que hay que dejar de pensar analógicamente y pensar digitalmente. Entonces el cambio va a ser más rápido. Sí, ahí hay una carga de autogestión, ¿no? Lo que antes hacía una persona, ahora lo hago yo a cualquier hora. Eso también hay un tema del invertir la carga de la prueba, ¿no? Así lo veo yo, por lo menos. Vas al supermercado, te tenés que hacer tu pago, es un cajero que no te va a cobrar, y sos vos trabajando para pagar el cajero. Salvo que, como decís, que me parece que sí es lo adecuado, si eso fuera realmente digitalizado y no lo tratáramos de forma analógica, tendría una solución. Pero volvemos a hacer lo mismo que hacía el cajero, lo hacemos nosotros, del otro lado. Yo sumo ahí, me parece importante esto de mirarlo en la ciencia del comportamiento. Está muy bueno lo que decís, porque es lo mismo que el check-in del avión, ¿viste? El check-in del avión, las aerolíneas se sacaron un problema de encima, redujeron la cantidad de
las terminales, porque ya el cliente se encuentra más feliz porque lo hace desde su casa al check-in, pero en realidad lo que hicieron fue trasladarle el trabajo a otra persona, ¿no? Sí creo que ahora, con la incorporación de IA, hay un cambio que es un cambio no menor y que nos lo viene a mostrar, por ejemplo, si vieron que hace 2-3 semanas salieron los nuevos lentes de Meta, que son como estos, pero que tienen cámara y proyectan una pantalla en perspectiva dentro del vidrio y obviamente se comunican por voz y por una pulsera que tiene, bueno, envía ciertos pulsos. ¿A qué voy con esto? Que en respecto a interfaces, es decir, todo el periodo de digitalización desde Internet, los 2000 hasta hoy, lo que fue haciéndose fue literalmente digitalizar un proceso analógico. Pero en este momento, que es un salto que estamos empezando a vivir, con la incorporación de IA, lo que va a pasar es van a cambiar las interfaces y muy probablemente que en el futuro no existan más teclados, ¿no? Ni pantallas, porque hoy la interacción por voz de la IA es muy potente, lo va a hacer cada vez más. Entonces, definitivamente, o sea, volvemos a las bases de redimensionar los procesos desde el punto de vista del comportamiento humano. ¿Cómo va a ser pagar a futuro? Y probablemente sea quizá una orden cerebral si evolucionan los chips, o algo más ya real es una orden por voz a alguno de mis dispositivos. Ahí entran las cuestiones de seguridad también, entonces, digo, empiezan a disparar externalidades, pero evidentemente, digo, llevándolo a casos y oportunidades concretas de la tecnología, hoy la IA lo que propone es la posibilidad de cambiar las interfaces de una manera radical respecto a cómo se hacía hasta ahora. Sí. Sí, claro. Bueno, yo escuchaba y pensaba en la cuestión de costo-oportunidad. Yo pensaba mucho lo que ¿cuánto me costaría a mí en mi casa poner robot para que me bañe, para que me planche, para que me, qué sé yo, me acompañe al baño, me ayude a dormir? Nadie pensaría en hacer eso. Y sin embargo, yo me levanto a la mañana y me olvido el celular en mi casa, estoy hasta el mediodía pensando cómo voy a hacer para volver, porque no sé hacer nada de lo que hago sin el celular. Entonces, si me preguntás si criaríamos a nuestros hijos en una guardería controlada por inteligencia artificial, no lo sé, pero le damos un teléfono a los 10 años y les hace de psicólogo el ChatGPT. O sea que no lo sé, pero casi te diría que sí. Ahora, pienso desde el punto de vista industrial, ¿cuánto de costoso va a ser perder la oportunidad? Porque nadie adopta una tecnología madura para lograr ventaja competitiva. Adopta una tecnología emergente, y hoy la tecnología emergente leía cómo está. Y claro que dentro de 3 meses va a salir un dispositivo más barato y mejor, pero eso está claro. Pero si no, nunca comprarías nada, esperarías a que se madure, cosa que no va a pasar y vas a estar tarde. Por eso digo, ¿cómo manejas vos desde el pensamiento industrial, cómo manejas ese equilibrio del costo-oportunidad? Bueno, nosotros ahí lo que hicimos en algún momento, y en esto también Pablo tiene bastante más experiencia que yo, es tratar de ver, primero, incorporar la digitalización en tu plan de negocios. Tu plan de negocios lo tenés que hacer teniendo en cuenta, digamos que ahora ya no es más como era antes tu plan de negocio. Ahora tu plan de negocio es con digitalización y experiencia de usuario, y tu propuesta de valor va a estar, ahora antes tu propuesta de valor era con un estudio de mercado, y ahora tu propuesta de valor es con millones de datos que los podés analizar por inteligencia artificial, y entonces ahí ya vas a plantearte y quizás muchas de las operaciones las termines eliminando. Pero creo que pasa por ahí. Y ahí es donde yo creo que el empresario o la persona necesita un acompañamiento para entender este proceso. Porque yo creo que es eso, administrarlo. Si alguien venía antes y te decía, vos perdías el costo de oportunidad de certificar una norma, y era parecido, porque lo perdiste y después te pasaba muchos años hasta crear la cultura. Y acá pasa algo parecido. Yo creo que apoyarse en alguien que haya vivido ese proceso y haya salido ileso, y bueno, entonces, y ahí decir, bueno, mi nuevo plan de negocio es ¿con qué? Con Industria 4.0. ¿La puedo aplicar en todos los lugares de mi negocio? Posiblemente no. Y quizás sea solamente en un lugar específico. Y bueno, diré, bueno, en ventas, todo mi sistema de ventas, ahí está comprobado que 60%, 70% mejora.
en ese proceso. Claro, posiblemente hacer simulaciones, ya no voy a tener que hacer prototipo, puedo imprimirlo, puedo cambiar mi mecanismo. Ahí yo creo que tenés muchas oportunidades. Después, cuando vas a la parte más dura, hay tecnologías que son más complicadas, ¿no? Digo, la impresión 3D, bueno, no está tan desarrollada, se desarrolló, pero hoy por hoy no es competitiva. Y bueno, nada, no significa que no la... Pero bueno, quizás en prototipo, en diseño, lo mismo que la simulación, o lo mismo, qué sé yo, que los gemelos digitales. Bueno, hay ciudades, quizás a una empresa no le convenga tener un gemelo digital, pero a una ciudad, qué sé yo, un gemelo digital creo que, no sé de qué país escucharon los días, $73 millones en una ciudad. Bueno, si uno piensa que es mucha plata, pero quizás todas las mejoras que uno podría hacer virtualmente con ese gemelo digital, te permite recuperar rápidamente ese valor. No sé si vos, Paulo, tenés alguna... Sí, tomo el guante y lo llevo un poco a esto que decía, empezar por donde es más barato probar y sobre todo para ir generando esa cultura que después no parezca una locura invertir 75 millones en algo más de infraestructura. Y para eso aprovecho que la gente, los muchachos del control no estaban ahí como apurados a querer mostrarnos. Podemos mostrar un caso de digitalización de un proceso. Esto es la creación de una aplicación en el tiempo real que tiene el video, que es 1 minuto y medio. Entonces, es un ejemplo de decir, quiero crear una app para gestionar un flujo de camiones dentro de una planta, un proceso típico logístico de una industria, con las siguientes características. Ahora sí, si quieren, le damos play. Y fíjense las características muy vagas que lo definía acá para un caso que era, tiene tal y tal rol y son estos 6 pasos, digamos, llega, etcétera, etcétera. Le damos la indicación y comienza a generar todos los artefactos de una aplicación, de un sistema para gestionar ese proceso. Y fíjense que empieza a generar el código y encima le pone música de rock. No, mentira, eso. Podría hacerlo tranquilamente. Sí, sí, no se lo podría. pedimos, pero... fíjense, va creando una aplicación realmente con todo el código que lleva. Esto se llama TypeScript, el código React, quien sea por ahí más curioso. Lo está generando, cuando tiene errores los autosoluciona y entrega una aplicación. Obviamente que por ahora es solamente el frontend, pero fíjense que está totalmente operativo. O sea, soy el rol cliente que llegó, me anuncio, soy el rol vigilancia, apruebo el ingreso, soy el rol logística. Después esto obviamente requeriría ciertos ajustes para configurar la base de datos, etcétera, pero puede ir a ponerse operativo. ¿Cuál es el mensaje con esto? Y vuelvo a insistir, cada vez más la tecnología se va a comoditizar. Y obviamente esto, ni hablar que genera mucha incertidumbre, porque, y aquel que sabía escribir código y que se dedicaba a esto, y sí, obviamente, pero es una realidad. Entonces lo que menos tenemos que hacer es negarla, sino aprender, entenderla, para de todos modos después dar discusiones que ahí podemos irnos si quieren a tomar una cerveza y vemos qué hacemos en la sociedad, qué hacemos en los organismos para resolver este punto, cómo esto va a impactar, bien, mal, evidentemente no están todas las respuestas, pero a lo que voy es, hoy un ingeniero industrial que tiene conocimiento de proceso y puede interpretar perfectamente cuáles son los flujos que sigue ese camión en esa planta, y cuál es, y acá viene la parte cultural, la forma en que el operario de logística puede colocar la información en esa app de la forma más fácil posible para facilitarle la vida y que no sea rechazada esa nueva solución, ese ingeniero industrial ya tiene gran parte de conocimiento para generar la solución, ¿sí? Entonces ahí volvemos a esto de tener el conocimiento del negocio, la tecnología cada vez es más commodity, la aplico en un proceso específico y trabajo la cultura para adoptar, y ahí ya tengo un proceso digitalizado. Y ahí vas trabajando ¿no? en esa mejora continua que en algún momento va a abrir la puerta a que las inversiones más grandes lleguen y bueno, obviamente quizá el campo está más sembrado para eso, ¿no?
Mira, yo te digo, nosotros hicimos yo debo haber preparado alrededor de 14 proyectos, de los cuales se ejecutaron 2. Básicamente una es una empresa logística y la otra es una pyme, digamos, de metalmecánica, básicamente una fundición, para ser exacto. Acá en la Argentina. Sí, pero no pasé del IoT. O sea, no pasamos de sensores, de colocar sensores y hacer, digamos, y hacer análisis de datos. No pudimos llegar al proceso, por ejemplo, de la robotización del servicio de fundición, o sea, que era lo que teníamos que hacer, ¿no? Finalmente. Pero bueno, la recolección de datos funciona bien, los elementos envían, digamos, las plantas, las máquinas envían señales bastante buenas. Lo que pasa que, digamos, quedás en esa zona porque después ya al robot escalás a $70.000, $80.000 y ya era bastante. Y bueno, también no es menor, a veces también hay que buscar programas de código abierto. Bueno, hay que, bien argentino, rebuscársela. No, de nada. Después pasaste de eso a sistemas en la nube, que fue un proceso largo, costoso. Me refiero a largo en términos de años, hasta que se lo terminaron de incorporar. Y una vez que ya tenían empresas grandes, como que después lo fueron implementando más empresas. Esto nos suena un poco parecido a ese estilo de proceso importante informático. O bueno, quizá de gestión, mejor dicho. Sí, sin dudas. Y por eso, digamos, cumple un poco las mismas características. Hay grandes inversiones iniciales, las empresas más grandes quizás son las que toman la delantera. Y hay una cuestión que tiene que ver con que la capacidad tecnológica, yo siempre hago la analogía, es un elefante del Principito, ¿no? Y la capacidad de adopción es la serpiente. ¿Por qué? Porque obedece al ritmo del cambio humano y nuestro cerebro está chipeado con el ritmo de hace millones de años, en donde no habían estos cambios tan bruscos cada tan poco tiempo. El último grande, vos lo dijiste, fue 2000 la digitalización, y 25 años después estamos hablando de que probablemente en algunos años no tengamos más interfase de pantalla. Entonces, esa cuestión inherente al ser humano de adaptación al cambio lleva su tiempo, y por eso particularmente mi insistencia es mucho en trabajar sobre el capital humano, trabajar sobre sensibilizar, sobre transitar un proceso de incertidumbre, de fastidio cuando no te sale, de pensar que no sos capaz para eso, que es todo lo que nos sucede cuando aprendemos algo nuevo. Lo que pasa que eso, a mi entender, va a ser la realidad ahora, va a ser lo común. Entonces, transitar y ir desarrollando, por eso siempre en los congresos de estudiantes, cuando nos preguntan cuáles son las principales habilidades que podría decirle a un estudiante, la habilidad de aprender y desaprender. Y sobre todo como ingeniero industrial generalista, que después vas a encontrar, pero sí el tratar de estar lo más confortable posible en esa incomodidad que genera la incertidumbre de esta nueva tecnología. Es que en realidad yo lo veo como la naturaleza es así, ¿no? Y somos parte de la naturaleza, entonces mi mensaje es ese, digamos, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos para poder tratar de achicar ese tiempo, ese gap, y sobre todo que eso no contribuya a la desigualdad, que después, si tenemos tiempo, hay una diapositiva más que quería mostrar para confirmar ese mensaje, pero yo lo vería de esa manera, digamos, es inherente al ser humano esa adaptación y bueno, hay que transitarla. Igual. Sí. Hoy justo hice un trabajo sobre eso, lo cerré con diciendo que el ingeniero no tiene que enfrentarlo, sino gestionarlo.
Exactamente. Si yo te tuviera que dar un consejo hoy, lo que tenés que hacer es mapear tu proceso y una vez que mapeaste tu proceso, decir, ¿qué puedo aplicar acá de la digitalización? ¿Qué puedo digitalizar de todos estos procesos? Vas a tener un proceso principal, un proceso estratégico, un proceso de apoyo, bueno, es decir, ¿cuáles son? Mi proceso principal, ¿puedo aplicar inteligencia artificial? Creo que inteligencia artificial vas a poder aplicar en todos, pero además vas a poder hacer en ese mapeo de proceso, identificar qué cosas te van a agregar valor y qué cosas no te van a agregar valor con el efecto de la digitalización. Es una estrategia para poder encarar un proyecto. Entonces yo mapeo todo el proceso, me fijo, aplico las herramientas de digitalización que aplica cada uno y en ese proceso me fijo qué agrega valor y qué no agrega valor. Eso es podría ser una estrategia, pero creo que en definitiva tenemos que empezar a vivir una vida digital y bueno, también ese es un problema, ¿no? Creo que para vos va a ser más fácil que para mí. O sea, que no es, digamos, por una cuestión generacional y de cómo uno es un nativo digital o no. Es un proceso de cambio y bueno, habrá que ver cómo nos adaptamos, ¿no? Pero la estrategia sería esa y ver qué te aporta valor y qué no en este proceso. Mario tenía una pregunta y después en todo caso cerrás con este. A mí me preocupa la escasa inteligencia que tiene la inteligencia artificial que usa en la atención al cliente. Claro. Porque si tiene una base de datos que sabe que mi documento empieza con 11, debiera saber que tuve el primer computador a los 40 años. Claro. Y si se diera cuenta de eso, Sí. porque después cuando la puteo me dice no entiendo. Las opciones son 1, 2 o 3. Yo Bueno. me acuerdo de su madre y su abuela. Claro. Yo te voy a contestar tecnológicamente por qué no ocurre. Y no estoy hablando de empresas, estoy hablando del boot de chat de aerolíneas argentinas, o del Banco Galicia, o del Banco Santa Cruz, con lo que me puteo 10 veces por semana. Bueno, la Municipalidad de Buenos Aires. O el QR para entrar acá, que no podía. Claro, somos dos. Igual te voy a decir algo que es triste, porque estoy en esto, pero la realidad es que las propuestas de valor estudian gente entre los 15 y los 55 años. Así que, o sea que yo ya estoy afuera, o sea, no estoy dentro de la propuesta de valor. O sea, cuando hagan la experiencia de usuario, no voy a participar de esa experiencia de usuario porque no les intereso como usuario. Nada, el otro día escuchaba eso y es real porque entienden que el pico de consumo está entre los 15 y los 55 y la verdad que la propuesta de valor, si uno quisiera, salvo no sé qué me van a vender, quizás otra cosa, pero digo, supongo que no lo voy a poder comprar y eso a mí también me parece a veces que decir, ¿por qué este tipo diseñó esta cosa? No sé, hacen algo para la tercera edad y lo ponen en digitalización táctil que hay que programarlo en Python. Y vos decís, ¿quién inventó este coso? Bueno, es que hay algo de eso de la propuesta de valor, ¿no? Que por eso digo, ver a dónde estamos abarcando. Que es real esto, Mario, no te quiero desalentar. Yo ahí sumo, insisto en, volvemos al diseño de la experiencia, digamos. Entonces la tecnología termina siendo lo menos importante, sino la variable de cómo es el proceso de negocio, por eso, y cómo es la cultura, ¿no? Entonces, si mientras uno más, y esta palabra yo la uso mucho con mis clientes, es la empatía. Pero ¿cómo? ¿Hacer digitalización? Sí, haciendo digitalización, cuanto uno más empático logra ser, al final del día ponerse en los zapatos del otro y saber que el otro necesita simplificar su vida, no necesita el chatbot de la perinola que tiene tal y tal. Entonces, ahí es donde la tecnología obviamente es un habilitador, pero sin un entendimiento del negocio y sin una variable cultural de comportamiento, las soluciones son, y aerolíneas argentinas y grandes empresas terminan cayendo en eso, ¿no? Por eso ahí el rol del ingeniero industrial para mí es fundamental, porque tiene mucho para agregar en ese sentido. Yo quería comentar una cosa, simplemente un consejo, no doy consejos, pero voy a dar un consejo, total. Sí es importante, inviertan en conectividad. Inviertan en conectividad, inviertan en guardar datos, en base de datos, en conectividad, ¿sí? Y que son las dos, digamos, variables más importantes de este proceso. Teniendo buena conectividad y buenas bases de datos, van a poder desarrollar estas tecnologías, que es lo más importante, me parece, con esto. Y
creo que lo que viene, la formación de ustedes tiene que apuntar, de los ingenieros industriales tiene que apuntar hacia estos temas y nada, avanzar hacia la digitalización, la formación permanente en ese proceso. No hay un camino para atrás en esto. Bueno, si podemos ir al tercer diapositiva. Yo quería compartir una inquietud que, como perdónenme, pero la tengo que traer a ustedes, digamos, que esto es estudios que se están haciendo, obviamente es muy reciente y se está analizando, se está discutiendo, son tendencias que están surgiendo y que tenemos que juntos descifrar qué hacemos con esto, y estamos ante directores de carrera, estudiantes. Yo me involucro mucho con este tema como graduado industrial y quiero que podamos hacer algo, ¿no? Hay tendencias que muestran que hay un riesgo, y esto permítame ponerlo como un riesgo, no como algo ya confirmado, pero sí que es algo que nos tiene que llamar la atención, que es, en un proceso antes de la inteligencia artificial, en la gestión de adquisición de conocimiento, más o menos se comporta de esta manera, ¿no? Como la línea puntuada, en donde uno tiene un ingeniero senior que interactúa con ingenieros juniors y le va transmitiendo conocimiento hasta que ese junior se va desarrollando y alcanza un nivel de seniority, y estamos haciendo un movimiento social ascendente, llamémosle, de conocimiento. ¿Qué es lo que sucede con la intervención de la IA? Es que es como inversamente proporcional. Cuando yo soy más senior en cuanto a la temática que gestiono, imaginemos IA aplicada en la industria energética, si yo tengo más conocimiento de energía, voy a sacarle mejor provecho a la IA, porque voy a saber cuándo me está dando fruta y la voy a corregir, o voy a saber cómo colocarme yo en orden de jerarquía con respecto a la IA y colocar a la IA como una herramienta mía. En cambio, cuando uno tiene menos seniority o incluso en estadio de estudio, y puede pasar, digo, la utopía es, bueno, el ChatGPT hace el examen por mí. La realidad es que no, porque ahí uno está colocando a la inteligencia artificial como un orden superior de jerarquía, y evidentemente eso nunca va a funcionar bien. Entonces, la calidad de ese examen probablemente no sea buena, o la calidad de ese entregable. ¿Y qué va a pasar? Esa persona que de repente no tiene el conocimiento de la temática en cuestión, no va a poder hacer el mejor uso de la IA y entonces va a entender que no es una herramienta muy potente y no va a poder desplegar su conocimiento. Al fin y al cabo, lo que puede llegar a pasar es que se agrande un gap de conocimiento y que los seniors tengan cada vez más potencialidad por hacer uso de la IA, y que sea difícil desarrollar a personas más juniors porque no tienen espacio, porque ya de repente el senior necesita menos junior porque tiene la IA consigo. De vuelta, esto yo lo traigo, y este gráfico no lo saqué de ningún lado porque lo armé yo en base a algo que yo veo de mi experimentación y que me preocupa, que tiene que ver con que termina siendo una cuestión de responsabilidad social la adopción de IA, aprender IA, ¿sí? Entonces, obviamente, en el marco de una universidad tenemos que hacer algo por esto. Yo cuando lo llevo a las empresas, se lo llevo y pongo la diferencia entre implementar IA. Implementar IA es voy, compro una herramienta de IA, pongo y saco. Adoptar IA es, como dijo Marce, con el proceso de consultoría, la hago parte de mi ADN, de mi cultura, se la doy a mi gente para que mi gente se potencie y potencie mi empresa, ¿sí? Entonces, ese proceso de adopción de IA es realmente necesario y lo tenemos que resolver mientras estamos arriba del tren, porque el método tradicional, quizá académico, sería, bueno, paramos la pelota antes de subirnos al tren, vemos cómo vamos a resolver esa cuestión, intentamos hacer algo. En este caso tenemos que subirnos al tren e ir poniendo las vías mientras estamos, porque a su vez no podemos dejar de incorporar ese conocimiento y ver cómo va cambiando, y eso necesariamente es una experimentación de todos que nos pasa en el día a día y que genera obviamente muchas emociones, pero sobre todo quería dejar como esa inquietud de la responsabilidad que tenemos en estos ámbitos para darle el espacio experimental a que personas, sobre todo en estadios iniciales de la carrera, puedan adoptar IA para poder valorarse en cuanto profesionales. ¿Cerrás, Marcelo? No, solamente, la verdad que, bueno, en mi experiencia creo que hay que seguirlo trabajando, creo que hay que agarrar, bueno,
dejar la ISO y empezar a agarrar la IA y empezar a catequizar de vuelta. Y empezar a pensar en toda la cantidad de tecnologías que hay, la cantidad de programas que hay, la cantidad de desarrollos que hay, y bueno, y cuál puede ser el futuro de la energía. Creo que es una herramienta más, no creo que vaya a dejarnos sin trabajo, no creo que vaya a pasar nada grave, simplemente son nuevas herramientas y un nuevo modelo de negocio que tiene que incorporar sí o sí la digitalización. Hay que asumir los desafíos y hay que luchar contra la incertidumbre, que es lo más difícil para nosotros, porque básicamente sería el problema más grande que nosotros podamos llegar a tener con esto. Y sí, quisiera cerrar con esto, que piensen que en 20 años las empresas digitales le van a comprar a empresas digitales, no le van a comprar a otras empresas. Entonces, que el camino es ese. No hay manera de salirse de ese tema. Como ha pasado con la calidad. Bueno, nada, yo no mucho más. Muchísimas gracias. Me pareció excelente porque creo que después de esta charla al menos a mí me dio mucha tranquilidad con todas estas corrientes de peligros que se habla de la IA. O sea, creo que se bajó muy a tierra en cosas muy concretas, muy reales. Vos hablabas de aprender y desaprender. Yo creo que el mayor desafío es desaprender. O sea, aprendemos todos. Esto es como en el deporte, ¿viste? Vos empezás a jugar al golf y te dicen, no, le metiste un error en el swing y no te lo sacás más de encima. En cambio, esto es el tener la actitud de desaprender. Yo creo que si damos ese paso de generar esta actitud de desaprender, lo demás lo podemos ir avanzando. Bueno, muchísimas gracias. Damos un...